Hoy hablábamos que somos hijos de Dios, que Dios nos adoptó en Jesucristo y que al ser hijos somos herederos y coherederos con Cristo. Y Pedro nos dice en su primera carta que la herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y esa es nuestra esperanza en esta tierra. Una esperanza que nos hace soportar con paciencia, bueno, el tiempo que nos toca vivir aquí, en un mundo caído. Pero si bien tenemos que esperar con paciencia, esto no quiere decir que tenemos que sentarnos a esperar. En realidad, estamos esperando esa herencia, pero tenemos una misión que cumplir. Tenemos algo que hacer. Y muchas veces esta misión que tenemos, este servicio que debemos cumplir, se diluye por el día a día. Muchas veces perdemos de vista qué es lo que verdaderamente nos tiene acá en la tierra. ¿Por qué estamos aquí? Y el Señor Jesús, en el capítulo anterior, en el capítulo 16, en el versículo 8, dice: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de Dios. Los hijos de este siglo, la gente común, la gente del mundo, dicen que son más sagaces, más lúcidos, más astutos, más inteligentes, más espabilados, más sabios, más vivos, diríamos, en criollo. Son más vivos. Y dicen que son más vivos que los hijos de luz. Los hijos de este siglo son más vivos, más sagaces, más astutos que los hijos de luz. Y cuando dice hijo de luz está haciendo énfasis en que nosotros tenemos luz, que tenemos iluminación, que vemos lo que otros no pueden ver porque viven en tinieblas. Los hijos de este siglo viven en tinieblas. Nosotros tenemos la revelación de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Somos hijos de luz. Pero dice que no somos tan sagaces como la gente del mundo en el trato con los demás. Lo que quiere decir es que la gente del mundo, bueno, tiene claro lo que quiere. Tiene claro su misión. Para ellos, como no tienen luz, el mundo es todo esto que hay aquí, no hay nada más. Entonces quieren vivir su vida aceleradamente, quieren vivir cada día, y eso los desespera, por supuesto. Y son sagaces en el trato con los demás. Son astutos, ellos tienen bien claro lo que quieren. La traducción en lenguaje actual dice: para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Cuando vos vas a comprar algo, por ejemplo, cuando vas a comprar un electrodoméstico, o si vas, por ejemplo, a una agencia de autos, te encontrás que la persona que te atiende, bueno, parece que te conoce de toda la vida, ¿o no? Parece que es tu mejor amigo. Te pregunta el nombre y después te habla todo el tiempo, como si tuvieran familiaridad. Y te hace sentir bien. Y hasta te hace sentir la necesidad de comprarle a él. Y
Y él hace eso porque tiene un objetivo, tiene bien claro su objetivo es que vos le compres. Entonces va a hacer todo lo necesario, va a actuar con sagacidad para lograr su objetivo. Así ahora la gente del mundo. Y este pasaje que leemos tiene que ver con el uso del dinero. El Señor está hablando de que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz en trato con los demás, específicamente hablando con el uso del dinero. Porque como te decía, ellos no tienen luz. Esto es todo lo que hay. La vida es esto para ellos, el día a día. Entonces gastan su dinero en eso. Y si pueden, invierten en su dinero para ganar más dinero. Eso es lo que hacen. Porque no tienen luz. Y son sagaces en todo lo que hacen. Pero los hijos de luz, que tenemos la revelación de Dios, usamos el dinero para lo mismo que lo usa el mundo. No tenemos la astucia de usar ese dinero para extender el reino de Dios. No, lo usamos también para acumular más dinero, para gastarlo en deleites, en pavadas. No somos astutos. Y así como no somos astutos en eso, bueno, también nos falta astucia en todos los otros aspectos de la vida. Y el Señor Jesús dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa palabra prudentes es la misma en el original que sagaces, frónimos. Sed pues sagaces, sed astutos, sed vivos como serpientes. En este mundo lleno de lobos, hay que conducirnos con sagacidad, con astucia, con inteligencia, como hijos de luz, para, como dice el pasaje que estamos recién leyendo, ganar amigos para el reino de Dios. El Señor nos había narrado una parábola donde un hombre rico, egoísta y ostentoso, era completamente indiferente con un hombre pobre y enfermo que tenía en la puerta de su casa, Lázaro. Y el Señor nos exhorta a que nosotros no tenemos de ninguna manera que ser indiferentes a las necesidades de los que nos rodean. Tenemos que tener mucho cuidado de ser indiferentes. No podemos menospreciar a nadie. Tenemos que ser sagaces en todo, porque de ninguna manera nuestras actitudes, nuestra manera de obrar, de hablar, puede servir de tropiezo a otro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. El Señor Jesús dice en Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cuidado con menospreciar a tu hermano. Cuidado con perder de vista por qué estás aquí. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estamos aquí para contribuir con la salvación de los demás, no para ponerle tropiezos. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy astutos, muy sagaces, porque nuestra manera de actuar, nuestras actitudes, nuestras palabras, pueden ser de bendición para las personas y llevarlas al conocimiento de Cristo, o pueden ser de tropiezo para las personas. Por eso tenemos que tener sumo cuidado, tenemos que tener astucia, sagacidad. En Lucas 17:1, que es el pasaje que vamos a hablar, nos habla precisamente de esto.
Vamos a leer de los versículos 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuidado con ser de tropiezo. Y el Señor dice, es imposible que no vengan los tropiezos. En este mundo caído es imposible que no vengan tropiezos. Y cuando habla de tropiezo, la palabra griega es escándalon, que viene, de ahí viene ¿qué palabra? Escándalo. Hay traducciones que dicen, no debemos ser de escándalo. Es imposible que no vengan los escándalos. La idea es la de una persona que pone el pie a alguien para que se caiga. Eso es un tropiezo, ¿cierto? Nosotros no tenemos que ser tropiezo, pero la palabra escándalo tiene una connotación todavía más dramática, porque se refiere al cebo que se coloca en las trampas. Por ejemplo, el queso que vos pones en una trampera de lauchas, ese es el escándalo, y vos no tenés que ser algo, un escándalo para que alguien caiga en la trampa. Vos no podés ser instrumento para que alguien peque, para que alguien reniegue del Señor. Cuidado, dice el Señor, con hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Y el mundo está lleno de trampas para desviar a las personas de Jesucristo, para implantar en sus mentes ideas equivocadas sobre Dios, sobre el Evangelio, sobre el mismo Señor Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre las Escrituras, sobre la salvación. El mundo está lleno de escándalos para distraer a las personas. Y también dice el Señor Jesús en Mateo 18:7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El mundo es una fuente de tentaciones. Constantemente está bombardeando a las personas para distraerlos de lo importante. Y cuando hablo del mundo, estoy hablando del sistema del mundo. El sistema de pensamiento, la cultura, la moda, la política, los deportes, todo lo que el mundo ofrece constantemente y que desvía a las personas de Jesucristo. Y el apóstol Juan nos exhorta en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, que voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman el mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Tan claro. Lo que el mundo ofrece y lo que la gente tanto desea, se termina. Porque no viene de Dios, viene del mundo. El mundo es una fuente de tropiezo. Y dicen, es imposible que no vengan tropiezos en este mundo caído, en este mundo pecaminoso. Pero hay de aquel por quien vienen esos tropiezos. Es un
lamento por esas personas que traen tropiezos. Y particularmente se refiere a los falsos maestros. Los falsos maestros que se revisten de espiritualidad y que parecen tan sabios, son los que siembran mentiras y blasfemias en los corazones de las personas, haciéndolos tropezar. Y los fariseos, en los tiempos del Señor Jesús, eran los lobos, los falsos maestros de tiempo. Y ellos despreciaban a la gente. Se consideraban superiores y el resto eran pecadores, simples pecadores. Y ellos no se mezclaban con esas personas. Pero no permitían, hacían todo lo posible para que no creyeran en el Señor Jesús, no se acercaran al Señor Jesús, sembraban mentiras, blasfemias contra Él, se reían de sus enseñanzas. En Mateo 9:24 leemos: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. En Mateo 11:19 el Señor Jesús dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eso es lo que decían del Señor. Era un borrachín, que le gustaban las fiestas, que se juntaba con pecadores, que estaba poseído por el demonio. Cosas terribles para desviar a las personas de la verdad. Y los falsos maestros enseñan un camino de salvación que también es falso, un camino fácil, pero que los lleva a la perdición. Y así dice Mateo 7:13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Esa es la función, esa es la manera en que los falsos maestros engañan. Y el Señor Jesús dijo de los fariseos en Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Buscan gente que los sigan, mostrándole el camino ancho y haciéndolos hijos del infierno. Ese método farisaico prosiguió a lo largo de la historia y en la actualidad sigue ocurriendo. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas que traen divisiones, que engañan, que hacen tropezar a las personas. Mas os ruego, dice el apóstol en Romanos 16:17, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Los falsos maestros son de tropiezo para la gente, y el castigo que les espera es atroz. Dice el Señor: mejor le fuera que se le atase el cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Los pequeñitos son los discípulos de Cristo. Él habla con tanto amor de sus discípulos. Les dice los pequeñitos. Y aquel que hace tropezar a uno de sus pequeños, mejor le fuera, dice, que se ponga una piedra de molino, se ate una piedra de molino alrededor del cuello. ¿Sabes cuáles son las piedras de molino? No sé si las viste alguna vez en una foto, en un dibujo.
Son esas piedras enormes que hacen girar con un asno. Hay una piedra en el piso enorme y otra piedra más grande todavía arriba, que tiene cruzada por un palo. Y entre piedra y piedra ponen los granos y el asno hace girar esa piedra enorme, pesadísima, para moler el grano. Bueno, el Señor dice, mejor que te pongas una piedra de esa, que te la ates al cuello y que te tires al mar antes de hacer tropezar a uno de los pequeñitos. Ahora, si vos haces eso, si vos te atás una piedra de molino alrededor de tu cuello y te tirás al mar, no esperes ninguna clase de posibilidad de salvación. El que hace eso está definitivamente perdido. El Señor Jesús dice en Mateo 13:41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ese es el destino de los que hacen tropezar a los pequeñitos del Señor. Ese es el destino de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, que hoy son tan famosos y que parecen tan espirituales, pero son lobos disfrazados de cordero. Ahora, ese pecado tan terrible, el Señor dice que tenemos que tener cuidado, que tenemos que ser sagaces, que tenemos que ser astutos, cuidadosos, para no ser de tropiezo a otro, aunque sea de manera impensada, sin intención. Cuidado, tenemos que ser astutos en el trato con los demás. Y vos decís, ¿cómo puedo ser yo de tropiezo? De muchas maneras. Una manera de ser de tropiezo a un hermano es por medio de consejos. Cuidado cuando das consejos. En Mateo 16:21 leemos, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo, comenzó a reconvenirle diciendo, Pedro empezó a aconsejar al Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo vos podés ser de tropiezo cuando das un consejo? Cuando pones la mira en las cosas de los hombres en vez de poner la mira en las cosas de Dios. En criollo, cuando vos das consejos que tienen que ver con la palabra de Dios. Cuando vos das consejos conforme a tu carne, a ese al que no le debes nada. Cuando vos das consejos como da el mundo. Cuando das consejos con tu sabiduría humana, que sabes lo que dice Santiago de la sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. Cuidado cuando das consejos que no están basados en la palabra de Dios, porque vas a hacer tropezar a la persona a la que aconsejas. Y hay muchísimos pasajes que son constantemente violados por creyentes que dan consejos en contra de esos pasajes. Te voy a dar algunos, a ver si se te ocurre algún consejo en contra de estos pasajes. Tal vez alguna vez hayas aconsejado en contra de, o hayas escuchado un consejo, o te hayan dado a vos un consejo que rompe con estos pasajes. Yo te digo, estos son unos pocos, voy a dar unos pocos, pero
posiblemente son los más clásicos. Segunda de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Primera de Corintios 7:10, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Yo tantas veces escucho que aconsejan a hermanas, separate. No, acá dice, la mujer no se separe del marido. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántas veces escucho que le aconsejan a las personas, hacelo bolsa, reventalos, metele abogados y cosas así, ¿o no? Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 1 Corintios 6:1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Estos son algunos, hay tantos pasajes en que las personas dan su opinión humana en vez de dar la palabra de Dios, y eso solo sirve de tropiezo. Hay de aquellos por los que no hay tropiezo. Se puede hacer tropezar a un hermano cuando empleamos nuestra libertad de manera egoísta. La libertad que tenemos en Cristo, que es verdad, pero que debemos emplearla siempre en amor. Romanos 14:13 dice, te voy a leer la nueva traducción viviente, así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé, y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Y si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Si para una persona tiene problemas con determinado tipo de comida porque todavía no les es iluminado que es lícito comer cualquier cosa, espiritualmente hablando, y para ella es un problema, y vos comés delante de esa persona, le traes tropiezo. No es amor lo que te motiva. 1 Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida les a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Esto es un principio que tiene que ver no solamente con la comida, tiene que ver con todo. Tiene que ver con la ropa que nos ponemos, tiene que ver con los lugares a los que vamos, incluso tiene que ver con la música que escuchamos. Si a un hermano le es tropiezo determinada clase de música, no la escucho delante de mí. ¿Cuál es el problema? Por amor a él. Las mujeres que se ponen ropa sin pensar porque son libres, tienen que, cuidar que no hagan tropezar a los hermanos. Todo es importante. Todo es importante. El apóstol dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sea tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
como también yo en todas las cosas que han agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Ahí está el objetivo, ahí está la sagacidad. Tenemos que ser sagaces en todo. La astucia, ¿te das cuenta? En todo, no solamente comer, en todo, dice, todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. Yo me niego a mí mismo, por amor a otros, para procurar la salvación de otros. Los padres pueden ser el tropiezo a sus hijos. Los padres que son demasiado severos, exigentes, o que son hipócritas, que en la iglesia parece una cosa y en la vida cotidiana otra. Y Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación al Señor. Los padres que tienen esas actitudes intransigentes provocan que sus hijos se rebelen o se desalienten, dice Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay que ser astutos con los hijos, y astutos de manera, no estoy hablando en lo espiritual, con todos, con el esposo, con la esposa, con todos, con los vecinos. Los pastores pueden ser tropiezo a los creyentes cuando hacen tanto hincapié en el dinero. 1 Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo, escándalo, tropiezo al Evangelio de Cristo. Y la lista sigue, hay un montón. Debemos ser sagaces, astutos, para no ser de tropiezo para nadie. Y es el amor el medio para hacerlo. Dice la Nueva Traducción Viviente, 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. El apóstol Pablo recién lo leíamos. Él estaba constantemente atento de no ser de tropiezo para nadie, ni para judíos ni para gentiles, está constantemente procurando la salvación de los demás. Pero hay dos maneras muy particulares en que los creyentes pueden ser de tropiezo, y el Señor hace hincapié en ellas. Dos deberes que como creyentes tenemos y que muchas veces no cumplimos. Se trata de la reprensión al pecado y el perdón. Muchas veces, por falta de sagacidad, no reprendemos el pecado y tampoco perdonamos. Y el Señor dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Reprenderlo y perdonarlo. Son dos cosas que debemos hacer. Y dice: mirad por vosotros mismos. La traducción literal es: cuídense constantemente los unos a los otros. Cuídense constantemente los unos a los otros. Estén despiertos, sean sagaces. Cuídense constantemente, estén atentos a eso, los unos por los otros. Recién hablábamos de que nosotros debemos evitar ser de tropiezo, que otro caiga. Pero hay ocasiones en que vemos que el otro ya está caído. ¿Qué debemos hacer? Debemos ir a levantarlo. Si alguien está en pecado, es necesario reprender ese pecado para que pueda levantarse. Si pecó contra nosotros,
tenemos que perdonar a esa persona. Dice que si un hermano peca contra ti, repréndele. No está diciendo que vayas y lo acuses y lo retes. No, está diciendo que tenés que hacer un esfuerzo enorme para que esa persona se arrepienta. Y vos tenés que ir en amor a reprenderle. Y el Señor Jesús es muy claro en esto. Es un esfuerzo que implica todo un proceso, pero no un proceso mecánico. Lo que le está diciendo acá es que tenés que hacer un gran esfuerzo motivado por el amor para lograr que esa persona se arrepienta. Por amor a esa persona y por amor a la iglesia. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, listo, se acabó. No. Toma aún contigo a uno y a otro o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Te das cuenta de todo el esfuerzo que implica esto? Pero no es un esfuerzo mecánico, vas, vos, le reprendés, no. Esto que te está mostrando acá, que estás haciendo un esfuerzo amoroso, que estás sufriendo por tu hermano. En Mateo, Pablo cuenta la parábola de la oveja perdida, que hay que ir a buscar, ¿te acordás? Las 99 dejó las 99 para buscar la que se perdió. En este contexto es que dice que si un hermano pega contra ti, tenés que ir y reprenderlo, como si fuera una oveja perdida. Entonces, tenés que hacer todo el esfuerzo para que esa persona se pueda arrepentir. Vas vos solo, le hablás, no te hace caso, bueno, buscás 1 o 2 testigos. No te hace caso, lo hablas con la iglesia, porque si esta persona no se arrepiente, termina siendo un peligro para la iglesia, porque claramente si no se arrepiente después de tanto esfuerzo, quiere decir que no es cristiano, y va a ser de tropiezo a otros. Entonces, si no se arrepiente una vez que vos lo presentaste en la iglesia, bueno, hay que tomarlo como que es un incrédulo. Y ahí ves cuando viene la expulsión de la iglesia. Pero hay que darle todas las oportunidades para que se arrepienta. Y aún si uno se lo excomulga, todavía está la posibilidad de que se arrepienta después y es incorporado nuevamente a la iglesia. Entonces, tenemos que hacer semejante esfuerzo, pero cuidado. Esto es cuando estamos hablando de pecados serios, pecados profundos, pecados premeditados, pecados que permanecen en el tiempo. No estamos hablando de que la persona un día no te saludó, o que estaba nervioso y te contestó mal. No, vos tenés que ser una persona, tener un corazón paciente, un corazón ya perdonador, un corazón amoroso. Y si recibís alguna mala actitud, ni registrarla, porque dice en 1 Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bueno, me contestó mal, voy a hablar por él, pero el amor cubre ese pecado. En Gálatas 6:1 leemos, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, quiere decir que si alguno cometió algo y no se dio cuenta, bueno, vos tratalo como pensando, ver qué te hubiera, ponete en su lugar, eso está diciendo. Tratalo como vos te gustaría que te traten, no hiciste algo intencional, con espíritu de mansedumbre. A esto se refería el Señor cuando habla de la oración, dice Marcos
11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Suponete, bueno, esa persona hoy no te saludó y vos estás orando y no te gustó que no te haya saludado. Bueno, ahí tenés la ocasión de presentarlo delante del Señor y olvidarte. No tenés que hacer un drama por esto. ¿Se entiende? Entonces, en esas ocasiones, dejamos pasar. Dice Pablo sobre el amor, en 1 Corintios 13, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No te quedes herido 3 días, 4 días, porque bueno, tuvo una actitud que no te gustó. También dice el apóstol en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, soportando. O sea, hay actitudes que no te gusten, soportarlas. No tenés que hacer un drama por eso, soportarlas. ¿Qué tenés que hacer? Sagaz. Tenés que pensar en el otro, no en vos. ¿Te das cuenta? Tenemos que ser sagaces en todo, en todo. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Pablo habla de soportarnos. A veces soportarnos, cuando habla de soportar está hablando de un peso. Hay que soportar un peso. A veces el peso es pesado, pero en mansedumbre. En mansedumbre. Ahora, con estas palabras, Pablo está diciendo, no seas tan sensible. Deja pasar las cosas. Pero cuando hay algo verdaderamente grave, cuando vos ves que un hermano está en un pecado serio, bueno, ahí sí tenés que hacer todo ese esfuerzo para que él se arrepienta. ¿Se entiende? ¿Cómo hacer que una persona lo hace muchas veces? Eso, se equivoca varias veces. Ahora lo voy a leer, ahora vamos a leer. Ahora dice, y si 7 veces al día, me puedo preguntar, pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En el pasaje paralelo de Mateo, el Señor está hablando del perdón. Y Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces? Dice Mateo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿7 veces está bien? Le perdono 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7. Y Pedro estaba siendo muy generoso con ese número, porque los judíos consideraban tener que perdonar 3 veces. Perdonás 1 vez, perdonás 2 veces, perdonás 3 veces, a la cuarta, Señor, se acabó. No te perdono nada. Te guardo rencor, te odio. ¿Y por qué pensaban así? Porque ellos interpretaban mal el Antiguo Testamento. En Amós leemos, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. El versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo. Bueno, y así mencionan los cuantos. Por 3 pecados, al 4º no le perdono. Eso. Bueno, ellos entendían que así había que hacer. Había que perdonar hasta 3 veces y ya la 4ª no. Y Pedro dice, bueno, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Vamos a ser más generosos. Vamos a perdonar hasta 7 veces. ¿Te parece bien 7 veces? Dice el Señor. Y el Señor dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. ¿Te acordás que Tubal Caín había dicho, Génesis 4, creo, que se iba a vengar 70 veces 7? Bueno, acá el Señor está diciendo todo lo contrario, tenés que perdonar 70 veces. Así que tomó el número de Pedro
El 7 lo multiplicó por 10 y lo volvió a multiplicar por 7, 70 veces 7. Pero Pedro no entendía. Pedro creía que era la cantidad, que había que extender la cantidad. Bueno, entonces hay que perdonar, creo que son 70 veces 7, creo que es, perdón, 7 veces, 70 veces 7, creo que son 490. Había que perdonar 490, la 491 ya le tocaba hacer 12. No, el Señor estaba diciendo que era el perdón, no tiene límite. Si la persona viene 7 veces al día, 7 veces le perdonas. Arrepentido, 7 veces le perdonas. Un perdón sin límites, que proviene de un corazón perdonador. Ante semejante afirmación, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Era demasiado grande lo que el Señor le estaba diciendo. Era razonable perdonar 3 veces. Bueno, 7 veces, pero perdonar constantemente. Si 7 veces al día te fallan y te piden perdón, tenés que perdonarle las 7 veces y así cada día. Aumentanos la fe, Señor. No, es demasiado grande para nosotros. Y el Señor les contesta. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Está la idea esa de que tenés que tener fe grande, mucha fe. Y el Señor le dice: bueno, te voy a aumentar la fe, ¿no? Dice: esa fe que vos tenés es suficiente. Porque si tu fe fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, sabés que el grano de mostaza es muy chiquitito, pero en sí mismo tiene mucho potencial, porque de un grano de mostaza sale un arbusto de 5 metros. Y es el potencial que tiene ese granito. Entonces, si vos tuvieras una fe chiquita como esa, podrías hacer grandes cosas igual. No le aumenta la fe. El Señor le dice: vos tenés la fe que necesitas. La fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. El sicómoro era un árbol, es un árbol que tiene raíces muy profundas y muy extendidas. Es imposible que un sicómoro, o nos parece imposible que un sicómoro se vaya a desarraigarse y tirarse al mar, ¿no es cierto? Está hablando de la falta de perdón. Está hablando de un corazón lastimado, cuyas raíces están muy metidas adentro, mucho dolor. No puedo perdonar eso. Y el Señor dice: sí puedes. La fe en el Señor Jesús permite hacer grandes cosas. Y a veces nosotros asociamos los milagros con cosas tremendas, ¿no? Sorprendentes, pero no hay mayor milagro que un corazón perdonador. El gran problema del mundo son las relaciones humanas. Y el Señor dice: con esa fe que tenés es suficiente. La fe puesta en el Señor Jesús hace grandes cosas. La fe puesta en el Señor Jesús hace que nosotros podamos perdonar cualquier falta. Y si vienen 7 veces a pedirnos perdón, las 7 veces podemos perdonar. Amén. Porque tenemos la fe puesta en quien tenemos que poner, en el Señor Jesucristo, que nos perdonó cada uno de nuestros pecados. Él dio su vida para que Dios pudiera perdonarnos. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí que podés. Sí que podés hacer todo lo que el Señor te pide. El Señor te dice: tenés que ser sagaz.
Los hombres de este siglo son más sagaces que los hijos de luz en el trato con los demás. El Señor te está diciendo, tenés que ser astuto, sagaz. Cuidado con ser de tropiezo con tus seres queridos, con tus compañeros. Cuidado con ver que tu hermano está pecando o que ha pecado contra vos y no llevarlo al arrepentimiento. Cuidado con no perdonar. Ay de aquel por quien vienen los tropiezos, dice el Señor. Vos no te vas al infierno por ser de tropiezo, porque el Señor pagó todas tus faltas, todos tus pecados. Pero vos no tenés que hacerlo lo que dice nadie. Tenés que ser sagaz, tenés que ser astuto, tenés que ser vivo. ¿Amén? Amén. Amén.